Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. En esta hora tengo el privilegio de compartir con ustedes la exposición de la palabra. Vamos a analizar los textos de Jueces 2, 10 al 13, Primera de Samuel 8, 4 al 7 y Primera de Reyes 11, 1 al 6, con los cuales podremos analizar las implicaciones que tuvo en su momento y que tiene en la actualidad temas como la ruptura del pacto con Dios. Podemos también encontrar y ver las consecuencias que traen a nuestra vida y que trajeron a la vida de los israelitas en ese momento, la idolatría, el desconocer la soberanía de Dios, el desconfiar de su poder y desobedecer sus preceptos, y también el ceder el trono de su corazón a ídolos de este mundo. Debemos entender que es imperativo conocer la palabra. Arrancaremos entonces con el texto Jueces 2, 10 al 13, que dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El olvido de Dios como número 1 lo he titulado así. La generación que entró a la tierra prometida y fue testigo de los actos poderosos de Dios como la conquista de Canaán murió, y la siguiente generación no conoció al Señor, ni lo que él había hecho por Israel. Esto revela una falla en la transmisión de la fe. La memoria colectiva de la fidelidad de Dios no fue mantenida ni valorada, no se transmitió. ¿Y qué sucede cuando no compartimos nuestras experiencias con Dios, con aquellos que nos suceden, con nuestras generaciones? Se corre el riesgo de que Dios se vuelva irrelevante para ellos. En segundo lugar, encuentro la idolatría como sustituto. Cuando Dios deja de ser el centro, otros dioses ocupan su lugar. El pueblo comenzó a adorar a Baal y Astarot, deidades paganas de los pueblos vecinos. Esto no fue simplemente una curiosidad cultural, no fue una experimentación, sino una traición a la alianza con el Dios vivo. Adorar a otros dioses no era ni ha sido una opción neutral, es una ruptura del pacto, una infidelidad espiritual. En tercer lugar, veo las consecuencias espirituales y sociales. La idolatría no solo afectó la relación espiritual con Dios, sino también la estabilidad del pueblo, según el relato bíblico. La protección, la bendición y la identidad de Israel estaban directamente vinculadas a su fidelidad a Dios. Al apartarse de él, perdieron la dirección, unidad y protección divina. Esto desencadenó un ciclo de opresión, arrepentimiento y liberación repetido a lo largo del libro de Jueces. La desobediencia a la alianza trajo sufrimiento, desorden y pérdida del favor divino. En la actualidad podemos aplicar esta historia a nuestra vida. Esta historia sigue siendo un espejo para nosotros. Hoy, en tiempos donde las voces del mundo compiten por nuestra atención, es fácil reemplazar la verdad de Dios por ídolos modernos. Éxito, poder, placer, independencia absoluta. Además, si no compartimos nuestra fe con la próxima generación, ¿quién les hablará de lo que Dios ha hecho? Que no seamos una generación que olvide, sino una generación que honra y enseña quién es Dios y lo que Él ha hecho. En segundo lugar, veremos 1 Samuel 8, 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque para que no reine
sobre ellos. En primer lugar, vemos que ellos querían el rey que no era Dios. Y veo aquí claramente, en primer punto, el deseo de parecerse al mundo. El pueblo de Israel, guiado por profetas y jueces levantados por Dios, llegó a un punto donde quiso ser como las demás naciones. Aunque Dios mismo era su rey, protector y guía, decidió seguir un rey humano. ¿Por qué? Porque querían seguridad, poder, prestigio, pero a su manera. Les parecía más práctico tener un líder visible que seguir a un Dios invisible. Esta decisión no fue solo política, fue espiritual. Fue una señal de que su confianza ya no estaba plenamente en Dios. Queremos un rey como las demás naciones. En segundo lugar, veo que Dios permite, sin embargo advierte. Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Este rechazo no fue simplemente contra un líder humano, contra Samuel. Fue un rechazo directo al gobierno de Dios. Aún así, Dios les permite tener un rey, pero más adelante les advierte de las consecuencias, que serían impuestos, servidumbres, abuso de poder. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 8:10 al 18. A veces Dios permite que tomemos decisiones que no son lo mejor para que aprendamos a través de sus consecuencias. En tercer lugar, veo la importancia de obedecer la ley de Dios. Israel tenía una ley clara. Dios debía ser su único rey y señor. Su sistema no dependía de institución humana, sino de la obediencia a la ley divina. Pero al pedir un rey terrestre, rompieron ese diseño. Buscaron seguridad y dirección fuera de Dios. Quebrantar la ley de Dios siempre trae consecuencias. No porque Dios nos quiera castigar, sino porque el pecado nos aleja de su voluntad perfecta. Proverbios 4:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La aplicación para nosotros hoy de este texto es, esta historia antigua resuena poderosamente, ya que cuántas veces nosotros buscamos soluciones humanas antes de consultar a Dios, cuántas veces elegimos el camino que todos siguen en vez del Dios que los que Dios ha trazado. No pongamos nuestra confianza en sistemas, personas, títulos o gobiernos. Pongamos nuestra confianza en el Rey de Reyes, quien gobierna con justicia, misericordia y verdad. Ahora pasaremos a Primera de Reyes 11, 1 al 6. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esta reflexión de este texto la he titulado Cuando el corazón se desvía del Dios que elige. La caída de un hombre sabio y bendecido. Salomón no fue un hombre cualquiera. Elegido fue por Dios. Hijo del rey David y bendecido con una sabiduría inigualable. Construyó el templo, escribió proverbios, gobernó en paz. Tenía todo para ser un ejemplo de obediencia y fidelidad. Pero a pesar de tener tanto, su corazón se desvió. ¿Cómo cayó alguien tan sabio? El texto lo dice claramente. Amé a muchas mujeres extranjeras. No era solo un tema cultural, como podríamos pensarlo, o político, sino que era una desobediencia directa al mandato de Dios, al mandato impuesto por Dios. El corazón, cuando no está totalmente entregado a Dios, siempre corre el riesgo de inclinarse a otros dioses. En segundo lugar, he observado que la idolatría aquí se ha disfrazado de amor.
Salomón no se volvió idólatra de un día para otro. Fue un proceso lento, progresivo y afectivo. Se unió a mujeres que no compartían su fe y permitió que sus lazos emocionales se volvieran más fuertes que su compromiso con Dios. Esto nos enseña que el enemigo de nuestras almas muchas veces no ataca de forma violenta, sino de una forma sutil. Nos seduce, nos distrae y finalmente nos aparta del camino, nos aparta del Señor. El corazón de Salomón fue dividido y un corazón dividido no puede ser fiel a Dios. En tercer lugar, veo la gravedad de romper la elección y la alianza. Salomón fue elegido, fue amado por Dios, fue bendecido más allá de cualquier otro rey de Israel. Pero la elección, no es un escudo contra las consecuencias de la desobediencia. El haber sido elegido por Dios no nos permite desobedecerle. Todo lo contrario, nos impone una obligación. Dios le había dado eternas, pero también advertencias claras. Si tú o tus hijos os apartáis de mí, yo quitaré mi presencia. Primera de Reyes 9, 6 al 9, que pueden leerlo y analizarlo. La infidelidad de Salomón no solo afectó su relación personal con Dios, sino que abrió la puerta para la división del reino. ¿Hasta dónde llegaron las consecuencias de esta infidelidad? El conflicto interno y la decadencia espiritual de Israel. Ser elegido por Dios no significa tener licencia para vivir sin obedecerlo. La elección es una elección que es una invitación a la fidelidad, no un permiso para desviarse. Esta historia no es solo del pasado. Hoy también somos un pueblo elegido por Dios, llamados a la santidad, redimidos por Cristo. Pero también nosotros podemos caer en la trampa de los otros dioses, las prioridades equivocadas, las relaciones que nos alejan de Dios, el éxito, la comodidad, la opinión del mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos hacer lo que Salomón no hizo en su vejez, guardar el corazón por completo para Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna, dice Proverbios 4:23. Como conclusión, tenemos que la fidelidad a Dios debe cultivarse y enseñarse de generación en generación. La presión del mundo no puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. La obediencia es mejor que la imitación del mundo. La elección divina no garantiza la fidelidad. Debemos guardar el corazón y obedecer siempre. Dios nos ha elegido hoy. La palabra nos habla directamente al corazón. Dios nos ha elegido, nos ha llamado a su relación viva con Él. Nos ha demostrado su fidelidad una y otra vez, pero ahora nos preguntamos, ¿está mi corazón entero para Dios? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Me estoy dejando guiar por el mundo? ¿Estoy enseñando y compartiendo la fe o permitiendo que se apague? Esta es una invitación a revisar nuestra fidelidad a la alianza. A la alianza. No basta con conocer a Dios. Debemos vivir para Él día a día, en lo íntimo y lo público, en lo fácil y en lo difícil. Mis amados hermanos, es el momento de clamarle al Señor, de orarle, de pedirle que nos permita cumplir con ese pacto, que nos permita ser esos hijos amados que Él quiere. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que no rompamos, Señor, ese pacto como lo hizo el pueblo de Israel, que podamos conservar el pacto, Señor, que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones venideras, todo lo maravilloso que tú eres, todo lo que nos has dado, Señor, que no necesitemos de un rey terrenal para que nos juzgue, para que nos diga cómo debemos vivir, sino que nos complazcamos, Señor, en tu voluntad.
y en tu misericordia. Tú nos elegiste, pero hoy nosotros te elegimos, Señor, también. No permitas que como Salomón nuestro corazón se aparte de ti, sino que en el nombre de Jesús podamos permanecer, Señor, atados a ti, atados a tu corazón, y que podamos cumplir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Dios les bendiga.